Bueno, ingeniero, en esta ocasión nuestro grupo conformado por Chica Marlon, Fuentes Cristian, Manotoa Víctor quien se dirige, Núñez Diego, Sánchez Hugo, tenemos el agrado de presentar el tema de métodos aproximados de interpolación. Para empezar, la interpolación tiene como finalidad encontrar una función, también denominada polinomio interpolador, la cual pasa por una serie de puntos dados o se aproximan a los mismos. Bueno, el primer método es la interpolación polinómica simple. El objetivo del método a tratar es encontrar un valor desconocido entre valores dados. Estos valores pueden estar dentro o fuera del intervalo. Cuando los valores que buscamos están dentro del intervalo, lo llamamos como interpolación. Si los valores están fuera del intervalo, lo denominamos extrapolación. Ya, este método tiene como requisito o de manera obligatoria tener 4 o más puntos. ¿Por qué? Porque si tiene 3 o 2 puntos, para 2 puntos podemos ocupar básicamente o de manera más rápida el método de interpolación lineal y para 3 puntos el método de interpolación parabólica o cuadrática. Además, en este método, de acuerdo al número de datos, el primer exponente que ocuparemos será n-1. Es decir, si tenemos 5 datos, el primer exponente será 5 menos 1, es decir, 4. A continuación les presentaré un ejercicio demostrativo del método. Ya, tenemos una tabla de valores de la temperatura ambiente de Ambato, conformado tanto por la hora como los grados centígrados de acuerdo a la hora. Tenemos 8 datos, ya, y cada dato tiene un valor, el mismo valor representado por la letra A, B, C, D, E, F, G, H. Estas letras, lo que se busca con este método es encontrar el valor numérico de estas letras, que servirán para conformar el polinomio interpolador. Bueno, para partir, conformamos una matriz de coeficientes. Ya, el primer dato tendrá tanto la letra designada para el primer par ordenado como el valor de x, en este caso es la hora, elevado a la séptima. Como expliqué anteriormente, el primer exponente tendrá un valor de n-1, es decir, el número total de datos es 8, restándole 1 tenemos 7, es decir, ax a la séptima. De igual forma vamos disminuyendo un valor de 1 conforme se va ya, hasta llegar a un valor de x a la 1. Además tenemos un último término independiente, el cual tendrá un valor de 1 a lo largo de los 8 datos dados. Ya, obtenemos entonces el valor de x a la séptima, es decir, de la hora. Como podemos apreciar, el primer valor es 6 elevado a la séptima, y de igual forma tenemos que realizar en toda la fila hasta llegar al valor de x a la 1, y luego se podrá obtener los siguientes valores, es decir, de los 8 datos. Ya. Además tenemos una matriz de términos independientes. En este caso serán los valores de y. Como podemos apreciar, los valores de y, es decir, los grados centígrados, pasan a conformar la matriz de términos independientes. Bueno, lo que se busca es encontrar la matriz inversa de la matriz de coeficientes. Para ello, tenemos que primero determinar si esta matriz de coeficientes cumple o no tiene una matriz inversa. Por lo tanto, pasamos a determinar cuál es la determinante, valga la redundancia, de esta matriz de coeficientes. En este caso, la determinante de esta matriz tenemos que es diferente de 0. Por lo tanto, sí tiene matriz inversa. Ahora pasamos a determinar la matriz inversa. Para eso ocupamos en Excel
ocupamos la función m inversa de la matriz de coeficientes. Una vez realizada la matriz inversa, pasamos a obtener los resultados. Como había explicado, el primer valor o el primer punto tiene un valor de A y así sucesivamente conforme hemos dado las letras a los coeficientes. Ya, para los resultados pasamos a multiplicar utilizando la función mmult, la matriz inversa con la de términos independientes. Así obtenemos los valores, de las letras dadas a cada coeficiente. Ya, estos valores nos ayudan a conformar el polinomio interpolador. El polinomio interpolador queda de la siguiente manera. Y es igual a ax a la séptima, donde a tenemos el siguiente valor. En este caso está representado con todos los decimales ya. De igual forma tenemos el valor de b, el valor de c, el valor de e, el valor de f, g y h. Ya. Entonces, como ya tenemos el polinomio interpolador, pasamos a graficar las tablas de datos, tenemos la primera tabla que nos daba el ejercicio, tanto la hora como la temperatura, de color azul. Ahora, con el método, buscamos los valores intermedios dentro de cada punto o par ordenado. Por ejemplo, entre el valor de 6 y 8 tenemos un valor de 7. Ya, para lo cual, utilizando el polinomio interpolador, obtendremos el valor de la temperatura en grados centígrados para un valor de 7 horas. Es decir, a las 6 de la mañana tenemos un valor de 7 grados centígrados, a las 7 pasaremos a tener un valor menor a 9, pero en este caso está ya en notación científica, por ello es que no podemos apreciar de mejor manera. Ya, como podemos apreciar, tenemos un valor de 9.99 para un valor de 7. Ya, la curva de color anaranjado corresponde a los valores obtenidos mediante el polinomio interpolador. Y así podemos obtener los valores intermedios entre cada punto. Y si buscamos, claro que sí, buscar un valor ya sea fuera del intervalo, es decir, de 6 a 20, podemos obtener un valor de 21. Tenemos un valor de 17.75. ¿Cómo se puede apreciar? Se podría apreciar aquí en la gráfica. Ya. Bueno, esto sería todo por el método de interpolación simple. Muchas gracias. Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica, carrera de Ingeniería Civil. Mi nombre es Sánchez Rosero Hugo Javier, estudiante del tercero A de la Cátedra de Análisis Numérico. Mi tema es poner el método de Vandermonde. Este método, utilizado para hallar el polinomio interpolador de una serie de datos, consiste en formar una matriz. En este caso vamos a considerar la matriz de Vandermonde, que es una matriz determinada. Es habitual resolver el sistema mediante una denominada serie de pasos para así obtener nuestro polinomio interpolador, donde esta serie de pasos será demostrado en un ejercicio de aplicación. A continuación se presenta el ejercicio de aplicación, donde debemos hallar el polinomio interpolador cuando x vale 2.5 y 3.5 de una serie de datos que nos dan. Para poder resolver este ejercicio, pasamos a una hoja de Excel, donde tenemos 5 datos. Nuestra matriz será
de 5 por 5, donde la primera columna siempre será 1, la segunda x, la tercera x al cuadrado, la cuarta x al cubo, la quinta x a la cuarta. Y esta es nuestra matriz, donde aparte serán los términos independientes, donde nuestros términos independientes son los valores de y. Para la resolución de este ejercicio debemos obtener la determinante, donde la determinante tiene que ser diferente a 0. Si es 0 no existe solución. Por este método necesitamos hallar por otro método. Como otro paso debemos hallar la inversa de nuestra matriz. Y aparte nuestros términos independientes que vienen a ser los mismos. A diferencia de la polinomial simple, nuestros datos o resultados vienen a formarse de diferente forma, como se ve aquí, donde E, D, B y C y A. Para poder hallar nuestro término interpolador, debemos ordenar donde menos 0.5 por x a la cuarta más 6.16 por x al cubo menos 26x al cuadrado más 46.33 por x más menos 16 es nuestro término interpolador. Para poder llegar a la solución de nuestro caso, aplicamos intervalos desde 0.5 hasta 5, donde tenemos la resolución de 0.5 que es igual a 1415 y de 3.5 que es igual a 17.3, y esto vendría a ser nuestros valores requeridos. De igual manera se forma un gráfico de interpolación, donde vemos que nuestra interpolación viene dada por estos puntos. Mediante la elaboración de esta presentación se concluyó que el método de Vandermonde es uno de los más fáciles o menos complejos para determinar el interpolador, ya que nos da un mínimo de error numérico para el cálculo de interpolación. Para los datos que quisiéramos obtener, donde podemos observar que el polinomio integrador del ejercicio anterior nos da resolución al problema. Y así, de igual manera, podemos hallar los polinomios integradores de otra serie de datos. Gracias por tu atención. Esta ha sido mi presentación del método de Vandermonde. Gracias. Saludos, ingeniero. El día de hoy voy a exponer acerca de la interpolación por el método de divisiones sucesivas. Voy a proceder a dar una pequeña explicación y posteriormente la realización de un ejercicio. Listo. Las divisiones sucesivas. Se parte de un punto x y podemos obtener un polinomio de grado n-1. El método de las divisiones sucesivas para obtener los coeficientes, el cual facilita la tarea de resolver un sistema de ecuaciones usando el cociente de sumas y restas dada una colección de n puntos de x y sus imágenes. Se puede calcular el coeficiente del polinomio interpolando utilizando las siguientes expresiones. Podemos ver aquí la expresión que se parte de una función de un punto que tiene que ser diferente, x tiene que ser diferente de 0. Al momento de ya tener este punto, lo que procedemos a hacer es una suma sucesiva, que es la función de xk con xk más 1. Realizando ese polinomio, posteriormente se divide para el anterior f de x'. Como podemos aquí, voy a señalar, podemos ver que siempre está aumentando un x más 1, x más 2 y así sucesivamente. Este x más 2, eso se me sigue manteniendo. Esta parte de aquí
sigue manteniendo acá, pero agregando una nueva, una nueva variante constante que son sumando 1, 1, 1. Lo podemos ver aquí, xk infinito. Más posteriormente, hasta finalizar el número de ecuaciones. A continuación, para que esto quede más claro, voy a proceder a realizar un ejercicio. Como podemos ver, la interpolación de divisiones sucesivas nos dan unos puntos x, y para poder interpolar o extrapolar dependiendo cómo nos pide el ejercicio. En este caso, nos dan los valores de x menos 1, 0, 1, 2, 3, y menos 2, 5, menos 2, 0, 1, 5, 2, 4. Entonces se procede a realizar la siguiente tabla que les muestro con los primeros datos que son x, y, que vienen acá, recopian los mismos valores y procedemos a llenar la tablita. División de un salto, quiere decir f última menos f inicial. Como podemos ver aquí, última, 0, menos 1 equivale a 1. Posteriormente seguimos, 0, menos 1, 1. 2, menos 1, 1. 3 menos 2, 1. Entonces aquí tenemos la división de acuerdo a un primer salto. Seguimos con el segundo. División de dos saltos. Ahora ya no es este el último, ahora este es nuestro último. Este con este. Sería 1 menos 1. Esto es igual a 1 más 1, que es igual a 2. Aquí podemos ver el salto 2. Asimismo, vamos ahora logremos. Ahora vamos con el siguiente, que es este, y dos saltos, 1 y 2 con este. 2 menos 0, 2. Ahora, y vamos con el tercero, que es este y este. 3 menos 1, 2, correcto. Proseguimos igualmente con el cuarto paso, que con tercero y cuarto, es igualmente saltando. El tercer paso sería este con este y este con este. Y aquí nos dan el 3 de la división del tercer salto. Y el último que sería el cuarto, este con este, que sería 3 menos 1, 4, correcto. Tenemos el número 4 en la división del cuarto salto. Primero se empieza con esta tablita llenando. Teniendo esta tablita, procedemos paso a paso en la siguiente tabla de la derecha. Listo. Asimismo, aquí nos toca una división de un salto. Entonces dividimos. Restamos. Menos 2, menos 2, 5. Esto es igual a 0, 5, que se encuentra aquí. Este y este. Después este y este. Este y este. Y este y este. Teniendo ya los valores de estos saltos, procedemos a hacer una división. Coeficiente con la primera diferencia dividida. Hacemos este valor de aquí dividido para el primer salto, como dice la tablita. 0,5 para 1, 0,5, 2 para 1, 2, 1,6 para 1, 1,6, 0,8 para 1, 0,8. Y tenemos el primer coeficiente con la primera diferencia dividida. Después de esto hacemos una diferencia de saltos igualmente. 2 menos 0,5, 1,5. 1,6 menos 2, menos 0,4. 0,8 menos 1,6, menos 0,8. Y ahora este nuevo salto se divide para la división del segundo salto. 1,5 dividido para 2, 0,75. Menos 0,4 dividido para 2, menos 0,2, menos 0,8 dividido para 2, menos 0,4. Así menos hacemos una diferencia ahora
este con este con este. Y ahora estos nuevos valores se dividen para la siguiente tablita. Y ahora estos nuevos valores se hace una diferencia. La diferencia de este le dividimos para el último cuarto. Sería 0.25 dividido por 4, 0.625. Teniendo ya todas estas gráficas, las partecitas que están con amarillo, con el visto, son las que procedemos a graficar en el polinomio. En orden, el polinomio sería menos 2.5, que es este primer valor, más 0.5, de ahí vamos haciendo x, para el primer salto x más 1. De estos valores de aquí, vienen acá. X más 1, 0.5 por X cambiando el signo, lógicamente. Aquí se cambia el signo. X 0.5 multiplica X más 1. Después 0.75 viene acá. Por el X más 1, cambiando el signo. X0 más X más 0 y exactamente. Y después como el siguiente número. Igualmente, como fue multiplicado, menos 0.81 dividido para x más 1, x menos 0 y x más 1. Cambiamos a los x su valor, cambiamos su signo, hasta llegar al 0.0625 que multiplica el x más 1 por el x más 0, por el x menos 1 y el x menos 2, que son todos los valores de aquí del x, pero cambiado de signo. Y ahora ya está listo nuestro polinomio interpolador. Podemos graficar y ya reemplazar datos y extrapolar e interpolar como se desee. Muchas gracias por su atención. Saludos, ingeniero. Bueno, voy a explicar un ejercicio sobre la interpolación por divisiones sucesivas por el segundo método. Este método es un método aproximado, el cual usa la siguiente fórmula en base para sus cálculos, donde f de x2 menos f de x1, esto sobre x2 menos x1. A continuación de esto vamos a explicar en dónde utilizamos esta fórmula para el cálculo de esta interpolación. Para ello nos hemos planteado un ejercicio, el cual dice: en el siguiente ejercicio se requiere calcular las temperaturas para las 7 p.m., perdón, las 7 a.m. y para las 19:30, que serían las 7 de la noche con 30 minutos. En la tabla que vemos aquí ya nos están dando valores, pero no existen los valores que ha pedido el ejercicio. De acuerdo a la tabla que tenemos, generamos una gráfica, la cual la vemos acá. Sí, esta gráfica viene dado conforme a los datos de la tabla. Listo. Bueno, vamos a elaborar en Excel hemos elaborado los cálculos para este método, el cual es divisiones sucesivas. Hemos copiado en Y, van a ir los valores correspondientes. Como en la anterior tabla tenemos 8 datos, 2, 4, 6, 8. Sí, hemos enumerado desde el 1 hasta el 8. En XY va a ser lo que es la hora correspondiente a hora: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Sí, eso hemos puesto aquí, como ven. Y para f de x y hemos puesto los grados centígrados o la temperatura, que es 7, 9, 14, 21, 28, 15, 11 y 9, como se muestra a continuación aquí en esta fila. Bueno, para calcular la siguiente columna usamos la formulita anteriormente vista, donde
f de x2 menos f de x1, es decir, 9 menos 7 quedará 2, y esto sobre 8 menos 6, que es 2 sobre 2, que es igual a 1. Esto hemos generado en Excel para que nos calcule mediante fórmulas, y lo que hemos hecho es desplegar todas estas columnas y se nos genera todos estos valores de acuerdo a los datos que tenemos anteriormente. También para hallar este valor aplicamos el mismo procedimiento, el cual aplicamos f de x2, que es 2,5, menos f de x1, que es 1, y asimismo aplicamos este procedimiento, pero ya no escogemos el segundo dato menos el primer dato, sino que cogemos el tercer dato menos el primer dato, que sería 10 menos 6, y eso calculando nos sale 0,375. Posteriormente utilizamos nuevamente esta formulita. Como estamos viendo, el xy nunca vamos a mover, mientras que el f de x siempre va a estar moviéndose de acuerdo a las filas o columnas que tenemos. Sí, es decir, que para calcular este valor de esta que estamos mencionando aquí, vamos a utilizar como f de x 2 a 0,25 y f de x1 0,37. Asimismo, de la misma manera, ya no vamos a ocupar como x1 10, sino que vamos a ocupar 12. 12 será x2 menos x1, que será 6. ¿Sí? Y asimismo para todas estas filas, asimismo, solo que vamos bajando el xy correspondiente a cada término que deseemos hallar. Posteriormente, hallado esto, cuando nos quede un solo término en esta fila, es decir, que ya hemos hallado todos los valores correspondientes a x, debemos ir subrayando desde f de x, y vamos a ir subrayando todos estos valores, pintando, para posteriormente luego hacer otro cálculo. Como vemos acá tenemos que p de x va a ser igual a 7. Aquí ya hemos ocupado f de xy, ¿sí? 7, y luego sumamos al posterior término pintado, que es 1, y esto que va a multiplicar a x por el primer término de xy. Esto siempre le cambiamos de signo. Si es que está más, es menos, y si es que está menos, será más. Entonces x menos 6, y esto le sumamos a la siguiente dato pintado, como es 0,375. Esto va a multiplicar a x menos 6, pero también va a multiplicar a x menos 8, ¿sí? Porque también hemos usado ese término. Y para este término le sumamos más, como es menos, entonces más por menos quedaría 0,0283. Esto multiplicaría a x menos 6, a x menos 8 y x menos 10, y así sucesivamente iríamos calculando para los siguientes términos, solo que iríamos aumentando cada vez un xy más para cada término de estos pintados, como tenemos aquí. Como vemos acá, es una ecuación bastante grande
la cual nos ha generado. Y para el cálculo, igual generamos en Excel el cálculo correspondiente, donde calculamos para X, que va a ser la hora, y P de X, que va a ser la temperatura, que nos dará posteriormente con este cálculo. Al reemplazar 7 más 1 en X, como queremos que vaya a las 7 AM, reemplazamos por 7 en todos los valores de X, ¿sí? Y en Excel ya hemos calculado así, y eh, a través de fórmulas y todo eso, y hemos generado este valor, y lo cual nos sale 9,99 en el cálculo. También para las 19, aquí tenemos, miren, como teníamos anteriormente que decíamos que íbamos a calcular para las 19:30. Sí, porque está 19,5, porque 30 minutos es la mitad de una hora, por eso hemos puesto 19,5. Asimismo, de esta manera, el 19,5 lo reemplazamos en todas las X, ¿sí? Y como ya está programado en Excel, entonces nos calculará todo esto y nos generará la temperatura, que ha sido 8,56. ¿Sí? De esta manera hemos hallado en lo pedido en el ejercicio propuesto. Sí, y a continuación vemos eh, la tabla completa, pero añadida a estos dos valores, estas 2 horas más que hemos deseado calcular. ¿Sí? 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19,5 y 20. ¿Sí? Con esto hemos generado una gráfica, y la cual nos sale así. La gráfica anterior no tenía muchas curvas, pero los datos hallados, calculados, nos han generado otra columna, otra curva, perdón, como la podemos ver aquí y como la podemos ver acá. Sí, eso es todo, ingeniero. Muchas gracias eh, por su atención. Bueno, pues ahora tenemos que ver el método de Lagrange. En análisis numérico, el método de Lagrange, llamado así en honor a Joseph Louis de Lagrange, es una forma de representar al polinomio que interpola un conjunto de puntos dados. Este polinomio interpolador puede resultar algo engañoso llamarlo polinomio interpolador Lagrange. Un nombre más apropiado sería la interpolación polinómica en la forma de Lagrange. Bueno, pero ¿qué nos dice Lagrange? Él desarrolló una fórmula donde por un conjunto de datos, tanto x por y de 0 a n, hay que recalcar que el primer número es 0, no 1, sino 0, viene dado de la forma donde x menos x sub 0 que multiplica a x menos x2, así sucesivamente hasta llegar a x menos x sub n. Todo esto sobre x1, el x que estamos evaluando, en este caso 1, menos los demás x, x0, x2, x3. De igual manera hasta x1 al menos x sub n. Esto depende de todos los valores que encontremos. Por ejemplo, si tenemos 8 valores, lo que vamos a encontrar serían 8 ecuaciones. Entonces, podemos resolver el siguiente ejercicio. Nos dice, se necesita estimar la temperatura en grados centígrados para las 5 am y las 5:30 pm con los datos mostrados en la tabla. ¿Qué datos tenemos? Tenemos hora y grados centígrados. En las horas tenemos 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 y sus respectivos grados. Como se puede observar aquí en la gráfica, es un polinomio prácticamente. Entonces, ¿qué procedemos a hacer? Con la fórmula de Lagrange, empezamos desde un x0
hasta un x séptimo en este caso, porque son 8 datos, menos 1 son 7. Empezamos con el primero, que sería x por menos 8 por x menos 10 por x menos 12. ¿De dónde vienen estos valores? Pues como dije anteriormente, son los x sub 0, x sub 1, dependiendo. En este caso, como es nuestra primera ecuación, un L sub 0, empezamos desde un x sub 1 hasta un x sub n. Como se puede pasar aquí, tenemos 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20, los cuales en la tabla tenemos a partir del segundo valor, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. De la misma manera, vamos resolviendo para las siguientes 7 ecuaciones. Como se puede observar aquí, ya tenemos el valor final de la multiplicación de la parte de abajo, donde se le realiza la multiplicación de las restas. En este caso sería del x sub 0 menos x sub 1, x sub 0 menos x sub 2, x sub 0 menos x sub 3, sucesivamente hasta un x sub 0 menos x sub 7. Una vez resolviendo esto, tenemos una ecuación muy grande. Pero simplificando, se puede hallar algo más apreciable a la vista, como se puede ver aquí. Simplificando todo esto, tenemos un menos 0.0006 por x a la séptima, menos 0.006 por x a la sexta, más 0.25 por x a la quinta, menos 5.6 por x a la cuarta, más 70.33 por x al cubo, menos 510 por 81 por x al cuadrado, disculpe, más 1986.17 por x, y todo eso menos 3180, que viene a ser el valor de una constante. Entonces evaluamos para este valor de x, en este caso la hora, que nos pidió 9, obteniendo unos 10.3832 grados centígrados. De la misma manera, para las 5:30 de la tarde, que vendrían a ser los 17.5, tenemos una temperatura de 6.0670. Con esto demostramos qué temperatura existirá para aquellas horas mediante el método de Lagrange. Muchas gracias.